¿Sabían que el mundo hoy como lo conocemos podría ser bien diferente en los próximos 10 años? ¿Sabían que podrían surgir países que hicieran la diferencia y pudieran cambiar el orden mundial, el equilibrio mundial, países con mayor poder? Hoy les traigo las 10 economías más importantes para el año 2030. En la posición número 10 está Alemania, con una población de alrededor de 80 millones de habitantes y un crecimiento aproximado hasta el 2030 de un 64%, lo que se traduce en 6.9 trillones de dólares. Calificada como una de las economías más importantes del planeta, cuenta con una fuerte industrialización en todas las ramas de su economía, tales como medios de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinarias, productos químicos, materiales sintéticos, entre otros. Todo esto ha tenido como consecuencia un favorable comercio exterior del país, que le ha dado un superávit exportador. Como muestran los números, la economía alemana ha tenido un crecimiento estable en los últimos 10 años. Así refleja su porciento y crecimiento de PIB positivo que la ha mantenido a la cabeza de la eurozona y llamada por todos como la locomotora de la moneda regional, el euro. Todo este preámbulo hace creer a los inversionistas y órganos internacionales como el FMI que el país seguirá con un crecimiento positivo en la próxima década. En la posición número 9 encontramos a Japón, con una población aproximada de 126 millones de habitantes y un pronóstico de crecimiento de PIB hasta el año 2030 de un 33%, lo que se traduce en un Producto Interno Bruto total de 7.2 trillones de dólares. La economía japonesa está muy diversificada y va desde una fuerte agricultura, pesca y servicios hasta una completa industrialización. Japón es la cuna de marcas tan famosas como Sony, Panasonic, Toyota o Honda. A pesar de enfrentar retos muy importantes como una población muy envejecida y un pronóstico de reducción de mano de obra alarmante, la economía japonesa se ha mantenido en los últimos años estable, sin un notable crecimiento, pero pasando incluso favorablemente la crisis económica del 2008. Recientemente su gobierno estaría aprobando una ley para flexibilizar la entrada de nuevos inmigrantes, sobre todo de origen chino, lo cual es muy alentador de cara a la próxima década. En la posición número 8 encontramos a la gigante Rusia, con una población aproximada de 150 millones de habitantes y un pronóstico de crecimiento de PIB del 98%, lo que se traduce en 7.9 trillones de dólares de PIB para el año 2030. Rusia cuenta con una economía muy diversificada, en donde resaltan la explotación de recursos naturales como diamantes, níquel, hierro, gas natural, petróleo, entre otros, y la industria aeroespacial junto con la armamentística, en donde resalta por ser el segundo mayor exportador de armas del mundo. Rusia es muy dependiente de los recursos naturales que tienen un precio muy variable en el mercado internacional, lo que la hace vulnerable, sumado a índices altos de corrupción y las fuertes sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, que la han hecho caer en recesión en los últimos años. En la posición número 7 se encuentra Egipto, con una población aproximada de 98 millones de personas. Sin duda es la gran revelación para este pronóstico de crecimiento. Para el año 2030, Egipto debe incrementar, según el Fondo Monetario Internacional, su PIB en un 583%, lo que se traduce en 8.2 trillones de dólares para el año 2030. Es sin duda la gran revelación en este pronóstico de crecimiento, visto que este país en el actual año 2019 ocupa la posición número 21. Egipto posee una economía diversificada, destacando la agricultura, el turismo y la minería. La creciente apertura a nuevas inversiones ligada a una estabilidad política en los últimos años
hace a muchos especialistas pensar que puede haber una aceleración importante en todas las ramas de su economía. Otro factor importante es la ampliación del canal de Suez, que puede atraer al país gran parte del comercio regional. Claro que Egipto enfrenta retos tales como la estabilidad militar de la región árabe, que es muy vulnerable a cambios bruscos, así como mantener buenas relaciones con sus vecinos, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Es sin duda fascinante el progreso que puede tener este país, por eso desde aquí, este canal lo seguiremos observando. En la posición número 6 se encuentra Brasil, con una población aproximada de 200 millones de habitantes y un pronóstico de crecimiento para el año 2030 del 169%, lo que se traduce en 8.6 trillones de dólares. El gigante sudamericano es la segunda economía de América, solo superada por Estados Unidos, y una de las más prometedoras del mundo. Hace 10 años se le llegó a considerar como la tercera más importante del planeta, pero esta ilusión no se llegó a materializar. Brasil posee una extensa agricultura, minería, industria aeronáutica y aeroespacial, petrolífera, entre otras. Frenan solo el definitivo despegue de este gigante país la corrupción que lo desangra internamente, la mala gestión administrativa, producto de la inestabilidad política y los altos impuestos. En la posición número 5 está Turquía, con una población de 82 millones de habitantes. Se le pronostica un crecimiento hasta el año 2030 de su PIB del 314%, lo que se traduce en 9.1 trillones de dólares. Cuenta con una economía que se ha ido modernizando y ha desplazado a la agricultura como actividad económica más importante, siendo los servicios, la industria y el turismo las de mayor importancia en el país. Turquía ha reforzado su posición de apertura al mundo con el inicio de las negociaciones para adherirse a la Unión Europea, que junto a un estable crecimiento económico, desarrollo de la banca y las comunicaciones han incrementado la confianza de los inversionistas. Turquía tiene importantes retos, ubicada en una región muy turbulenta como es el Medio Oriente. Dependerá en gran medida de la estabilidad y la seguridad en la zona, para que más inversores y turistas se interesen en visitar. En la posición número 4 está Indonesia, con una población aproximada de 260 millones de habitantes y un pronóstico de crecimiento hasta el año 2030 del 216%, lo que se traduce en 10.1 trillones de dólares. Tiene una economía compuesta principalmente por los servicios, la industria y la agricultura. A pesar de haber tenido durante muchos años una alta tasa de pobreza y una desigual distribución de las riquezas, las medidas económicas de la última década han favorecido muy favorablemente al país. En el ranking mundial de hacer negocios, Indonesia ha escalado 34 posiciones. Además, su gobierno ha enfocado como uno de sus principales inversiones a sus jóvenes millennials, los cuales los considera su mayor recurso de cara a los próximos años. Ha realizado también fuertes inversiones en materia de educación tecnológica y negocios. En la posición número 3 se encuentra Estados Unidos, con una población de poco más de 300 millones de habitantes y un pronóstico de crecimiento hasta el año 2030 del 60%, lo que se traduce en 31 trillones de dólares. Pese a haber tenido en los últimos años un favorable crecimiento económico y estar hoy 2019 en pleno apogeo económico gracias a las buenas políticas económicas de la actual administración, las recientes superpobladas potencias emergentes le arrebatan el puesto para los próximos 10 años. En la segunda posición encontramos a la India, con una población aproximada de 1.200 millones de habitantes y un pronóstico de crecimiento de PIB del 387%, lo que se traduce para el año 2030 en 46.3 trillones de dólares. India cuenta con la fuerza laboral más grande del mundo, con alrededor de 500 millones de personas. La economía de este país se ha ido expandiendo a partir de los años 90, donde se le empezó a dar una apertura a nuevas inversiones y ha tenido un crecimiento alto y estable de alrededor del 5% anual. Cuenta con una economía muy fuerte en servicios, agricultura y la industria en ramas como maquinarias, derivados del petróleo, automóviles, tecnología, entre otros. A pesar del crecimiento positivo y de las previsiones para los próximos años que avecinan progreso, la India sigue siendo un país frágil en términos de progreso social. En muchas partes de este gigante país todavía existen casos de pobreza extrema, necesidades y falta de atendimiento médico.
En la posición número 1 está China, con una población aproximada de 1.400 millones de personas y un pronóstico de crecimiento hasta el año 2030 del 177%, lo que se traduce en 64.2 trillones de dólares. China es fuerte en la construcción, la industria, la agricultura, la producción de armas, servicios, turismo y en muchas otras ramas. Es una de las economías más diversificadas del planeta. El crecimiento de China ha sorprendido a todos. Cuando a principios de los años 90 comenzaron a fomentar las zonas económicas, nadie predijo que este país llegaría tan rápido a posicionarse como lo que es hoy, a pesar de los problemas sociales que aún existen en el país. En China ha surgido una importante clase media que ha influenciado incluso fuera de sus fronteras, personas con poder adquisitivo que viajan, compran y consumen servicios, y han disparado muchos mercados en Europa y Estados Unidos.